Señor es mi pastor, confiaré, no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de
Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo desde Jope, el mismo lugar donde el profeta Jonás habría de zarpar rumbo a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor, el mismo lugar desde donde el apóstol Pedro tuvo la visión del lienzo que descendía con toda clase de criaturas, de animales impuros, ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y estamos viendo exactamente la misma visión que tuvo el apóstol Pedro, el mismo mar, los mismos cielos. Lo demás es un poco diferente que hace 2000 años, pero el mar y los cielos continúan como en aquella época. Así que estamos ya de vuelta para continuar con nuestro estudio del día de hoy, y el día de hoy voy a poner a prueba su amor por la escritura. Y bueno, también yo tuve que poner a prueba mi amor por las sagradas escrituras, ya que pues pasó una cosa aparentemente trágica. Pensaba yo que era trágica, pero no hay nada trágico. Todo es para bien, todo tiene una razón de ser. Y quizás se sorprenderán de ver que titulé a esta transmisión 1 Corintios capítulo 1 al 4. Y pues los que madrugaron el día de hoy y madrugaron para estudiar 1 Corintios, el inicio de 1 Corintios, y ven que titulé el día de ahorita 1 Corintios 1 al 4, pues se van a sorprender, van a decir, oye, que no te equivocaste, que no íbamos a continuar con el capítulo 5 al 8 el día de hoy. Pues, ¿qué creen? Cometí un error garrafal, y bueno, ese es el detalle de grabar en vivo. El detalle de grabar en vivo es que pues se hace la transmisión en vivo y luego el video empieza a subirse en mi teléfono celular. Todo lo estoy haciendo desde mi teléfono celular, y por error le puse tache ahí cuando estaba subiendo. Por error lo borré. Borré toda la transmisión que hicimos, no lo podía yo creer, casi me desmayo en ese momento. Pero dije, ¿qué hago? Ya, pues ni modo, me sigo con el capítulo 5 y luego ya grabo el otro, ¿o qué hago? Y bueno, pues como que sentí de parte del Señor, y sobre todo por lo que estudiamos el día de hoy, sentí de parte del Señor que tenía que repetir el estudio, y tenía que repetirlo por nosotros mismos. O sea, como que fue un mensaje muy contundente para nosotros mismos, fue un mensaje muy poderoso para nosotros mismos, y creo que nos lo debemos repetir. Como dijo el apóstol Pedro, a mí no me es gravoso, yo no tengo ningún problema en repetir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Así que bueno, pues ustedes saben que me dediqué unos años al deporte de alto rendimiento, y yo era coach, y pues yo sabía que la repetición, y hoy justo hablamos acerca de repetición, y bueno, pues tal parece que el Señor nos dijo, sí, con que quieren repetición, vamos a ver si es cierto. Y bueno, pues tendremos que repetir el estudio de los capítulos 1 al 4, y para los que no madrugaron el día de hoy, se quedaron dormidos y lo lamentaron y dijeron, ay, no me levanté, me quedé dormido. Bueno, pues ya lo hiciste, vas a poder estar en vivo en esta transmisión de 1 Corintios capítulo 1 al capítulo 4, y eso sí te garantizo que después de volverlo a repetir ahorita, nos va a quedar mucho más claro que nunca. Así que bueno, pues vamos a comenzar con el estudio. Y también otra de las razones que me llevó a tomar la decisión de repetirlo fue que nos enteramos el día de hoy de una noticia, pues para nosotros triste, para los que nos quedamos acá, para su familia, para sus hijitos, pues es triste, pero pues para ella y para los ángeles que están en el cielo y para nuestro Padre Celestial, pues es grata, agradable. Agradable es la partida, la muerte de sus siervos al
al Padre Celestial. Y bueno, pues hoy nos enteramos, hoy me mandaron el mensaje, de que una hermana, colaboradora, compañera de milicia muy hermosa, que dejó un testimonio de gratitud, de servicio que nunca vamos a olvidar, se mudó, partió con el Señor de una manera inesperada. Nuestra querida Aireli, pues se mudó, pasó a la presencia del Señor y bueno, pues fue una noticia muy inesperada, muy sorprendente. Apenas la acabamos de ver en las pasadas festividades allá en el Parque Histórico de Descubre la Biblia y pues fue muy sorprendente. De hecho, en el noticiero del pasado sábado, ella dio testimonio como mamá de una de las chicas de Unimeir, dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y con una sonrisa y muy agradecida y joven, ella pues, bastante joven, y entonces de repente nos van dando esa noticia y fue así como que un shock, no lo podíamos creer. Entonces, pues bueno, este estudio que vamos a iniciar de 1 Corintios, yo se lo quiero dedicar a ella, en especial el capítulo 15, que nos va a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Bueno, pues por algo también teníamos que repetir el estudio y iniciando este estudio, dedicarlo a la memoria de nuestra querida Aireli, que fue una compañera de milicia que sirvió con todo su corazón a este ministerio y bueno, pues siempre la vamos a extrañar, pero bueno, pues ella está en la presencia del Señor con gran alegría y ese era el anhelo más grande que ella tenía y el anhelo más grande que todos nosotros tenemos. Así que bendita sea su memoria y vamos a orar, por favor, por su familia, por sus hijitos y que Dios nos ayude a ser solidarios y podamos llevar las cargas unos de otros. Padre, te damos muchísimas gracias por este privilegio que nos das de ser como niños recién nacidos, de escudriñar tu palabra, Señor, de desear como niños recién nacidos tu palabra espiritual no adulterada. Te ruego que el día de hoy nos instruyas a través de esta hermosa carta que nos dejó el apóstol Pablo y que, Señor, estas lecciones de humildad, estas lecciones de unidad que Él nos da en esta carta, puedan hacerse realidad en nuestras vidas. Que seamos una comunidad que realmente estemos unidos en un mismo sentir, pensando una misma cosa y que podamos realmente ser un testimonio a un mundo incrédulo, a un mundo indiferente, a un mundo que está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén. 1 Corintios, capítulo 1, comenzamos a leer siguiendo el método del sacerdote Esdras en Nehemías capítulo 8, que simplemente leía y aclaraba ciertos detalles, ciertas palabras, ciertos conceptos que por vivir nosotros en una época tan distante a la época en la que se escribió este texto, esta carta, pues es importante a veces aclarar ciertos términos, aplicar ciertas cosas a nuestra época, a nuestra cultura, a nuestro contexto. Y es por eso que leeremos y explicaremos ciertos aspectos de modo que podamos entender mejor la lectura. Comenzamos. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, el apóstol Pablo dice ser llamado apóstol. Y asegúrate de que lo que tú estás haciendo sea por voluntad de Dios. No hay cosa más difícil que vivir haciendo nuestra propia voluntad. Así que no hagas tu voluntad, asegúrate de que vives en la buena, perfecta y agradable voluntad de aquel que nos llamó. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua el Mesías, él tenía esa convicción por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ahí en la comunidad de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, llamados santos. Al igual que en la carta de Romanos que acabamos de estudiar, muchas veces a la hora de traducir dice llamados a ser santos, pero en realidad esa a ser fue añadida, en realidad dice llamados santos.
Ya somos santos, ya somos elegidos. ¿Desde cuándo somos santos? ¿Desde cuándo somos apartados para el servicio divino? ¿Desde cuándo? ¿Desde que tomamos la decisión de seguirle o desde cuándo? Ahí vayan poniendo en el chat cuándo fue que fuimos santificados, cuándo fue que fuimos apartados, consagrados para el servicio exclusivo del Señor. Fuimos apartados, fuimos consagrados desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios no juega a los dados, como dijo Albert Einstein. Dios no improvisa. Todo es creado dos veces. Primero se crea en la mente de Dios, en los planes eternos, y después simplemente se materializa. Así que en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, simplemente estamos viendo la materialización de lo que Dios ya había planeado de antemano. Y somos llamados santos, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y dice: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Con todos los que en cualquier lugar. Donde quiera que te encuentres, esta carta es dirigida a ti. O sea que no nada más es dirigida esta carta a los corintios. Por consiguiente, al escuchar esta lectura, esta explicación, piensa que el Espíritu que inspiró al apóstol Pablo te está hablando a ti. Él te está hablando a ti. Esta carta está siendo dirigida a ti. Y dice a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y vamos a utilizar el nombre original de Jesucristo. El nombre original no es Jesús. El nombre original es Yeshua. Jesús simplemente es la transliteración del nombre original Yeshua, que significa la salvación de Dios. Y al ver ese mar, imagínate que te estás ahogando en ese mar. Y si clamaras auxilio, si dijeras auxilio, si quieres que alguien, un salvavidas, vaya a rescatarte, en español dirías auxilio, en inglés dirías help, en hebreo dirías Yeshua. Esa sería tu clamor de salvación, pedir que te saquen de las olas de ese mar, y eso es lo que implica. Así que a todos los que en cualquier lugar invocan, claman el nombre de nuestro Señor Yeshua, el ungido, el rey, el llamado a hablarnos entre las naciones, el llamado a ser profeta, para salvarnos, para darnos la palabra de Dios, el sumo sacerdote, el que tomó nuestro lugar, el rey de Israel, el hijo de David, y a todos los que en cualquier lugar invocamos su nombre, invocamos sus atributos, le pedimos auxilio, y dice: Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros. Dos saludos, dos palabras comunes en aquella época. La palabra gracia en griego, la palabra charis, que significa un favor inmerecido, pero era un saludo muy común para una audiencia de habla griega. Y la palabra paz, hebreo shalom, una palabra usual, un saludo usual para una audiencia judía. Así que vemos que aquí el apóstol Pablo solamente en el saludo está pensando en las dos audiencias, en el Israel disperso en el mundo griego, a los dispersos entre los griegos, a los que Yeshua fue a salvar, a redimir, y a la casa de Judá, los que están cerca, tanto los que están cerca como los que están lejos. Él les está saludando y a ellos les dirige esta carta. Así que tenemos que seguir ese ejemplo, ser sensibles a mandar este mensaje, tanto a los que no saben, tanto a los que están entre las naciones asimilados. Tenemos que tener la sensibilidad, el lenguaje para atraerles, y también al judío primeramente, también al que es parte de la casa de Judá, anunciarle que todas las promesas de los profetas se han cumplido y que el Redentor ha sido enviado a Sión. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua, el Mesías. Y comienza a partir del verso 4, ahora sí, a tocar el tema de la carta. Y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en el Mesías Yeshua.
Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios, por el regalo, por el favor inmerecido que os fue dada en el Mesías Yeshua. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Deja de pensar como si estuvieras necesitando algo. Deja de pensar en miseria, en pobreza, en escasez. Deja de pensar en eso. No puedes pensar como si estuvieras en miseria, en escasez, como que te falta algo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En Él eres multimillonario. En Él tienes todo lo que necesitas. En Él estás completo. No necesitas nada ni nadie. En Él estás totalmente completo y en Él estás totalmente enriquecido, enriquecida en toda palabra y en toda ciencia. Tienes todo el conocimiento, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Yeshua. Así como el testimonio acerca del Mesías ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Te das cuenta? Nada os falta en ningún don. Si estás en el Mesías Yeshua, si tienes su instrucción, si tienes los evangelios, si tienes las letras rojas del Nuevo Testamento, entonces no te falta nada en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Él te va a confirmar, no tienes que temer que no vas a dar el ancho, que no vas a llegar al estándar, no te preocupes, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua, y el día que estés en su presencia, aún a pesar de ti, a pesar de mí, esto es increíble, seremos irreprensibles, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no es nuestra, es la justicia que nos fue acreditada, que nos fue provista por su sangre. Fiel es Dios, fiel es Dios. Es gracias a su fidelidad que estaremos con Él, no es por nuestra fidelidad, es por su fidelidad. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa. En otras palabras, enfoquémonos en lo que estamos de acuerdo. Un principio de ministerio, un principio de exposición bíblica que estamos aprendiendo aquí. No te enfoques en controversias. Puede ser que te hagas popular al tocar temas controversiales. En esta época de tanta información es muy popular, es muy común, a veces con tal de ganar adeptos, tocar temas muy controversiales. Y bueno, pues el problema de tocar un tema controversial es que tendrás algunas personas que están a favor de lo que dices, pero tendrás a otro campamento o a otros campamentos que van a estar en contra de lo que dices. Entonces, para librarte de esas cosas, hablemos una misma cosa. Qué difícil es. Qué difícil es enfocarnos en lo que nos une en lugar de lo que nos divide. Y hay muchísimos temas controversiales en la Biblia, y son controversiales porque en ocasiones no están totalmente tan claros, tan especificados, y por eso son controversiales. No serían controversiales si estuviera contundente, ¿no? No es ninguna controversia que nos amemos unos a otros, que seamos humildes, no es ninguna controversia que honremos a nuestros padres, no es ninguna controversia que no robemos. Ese tipo de cosas no son controversiales, y bueno, pues hay infinidad de temas en los cuales todos estamos de acuerdo completamente, y bueno, enfoquémonos en eso. Hablemos todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, se están peleando. Quiero decir
que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, yo los traje al pueblo de Israel. El bautismo era un símbolo o una práctica que implicaba la conversión, implicaba el que la persona al ser bautizada se hacía ya parte de la comunidad israelita de aquel tiempo, se hacía parte ya de la comunidad judía. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, bueno, tú fuiste injertado a la nación del pacto, tú fuiste aceptado como miembro, como conciudadano de los santos por mis méritos, yo, gracias a mí, está diciendo el apóstol Pablo, y dice, no, o sea, gracias a quien, en el nombre de quien era la práctica en el libro de los Hechos, todas las ocasiones que vemos la práctica del bautismo en el libro de los Hechos, siempre el bautismo es hecho en el nombre de Yeshua. Y por la lógica elemental de que Yeshua es el rey de los judíos, Yeshua es el rey de reyes, el señor de señores, y pues Él es el que nos acepta, Él es el que nos injerta, así que no es por el mérito de nadie más que el de Él. Así que dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, hay gente de Corinto, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo, el Mesías, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Sí, bueno, mi función es llevarles al Mesías, algo parecido a lo que yo a veces les digo, de manera, pues ahí utilizando el ejemplo del perro ovejero. Nuestra función es ser como perros ovejeros que llevan a las ovejas al pastor. Esa es nuestra función. ¿Y para qué? Para que no se haga vana la cruz del Mesías. No me envió el Mesías a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, no con todas mis credenciales como discípulo de Gamaliel, toda mi erudición, para que no se haga vana la cruz del Mesías. En otras palabras, y es lo que va a enfatizar, y pongamos mucha atención aquí, y por algo lo tenemos que repetir una y otra vez, es que el enfoque central de nuestra predicación, así seamos raíces hebreas, así seamos lo que sea, así estemos entendiendo el misterio de que somos Israel, que no se nos olvide que el protagonista, que a quien le tenemos que cantar no es a Israel, que a quien le tenemos que agradecer, bendecir, adorar, es a el Salvador de Israel, es al autor de Israel, al dueño de la casa, a Yeshua. Y dice esto, un gran rabino, un gran maestro a los gentiles, dice, no me envió el Mesías a bautizar, a hacer énfasis en todo el tema de la identidad. Ese no es el énfasis. El énfasis no es la identidad. El énfasis es predicar la buena noticia de la cruz de Yeshua, que Yeshua no tomó en cuenta nuestros pecados. Y bueno, este es un versículo muy contundente, porque a veces podemos hacer mucho énfasis en el significado del bautismo, que es la conversión, la identidad como pueblo de Israel, como que somos simiente de Abraham, pero ese no debería de ser nuestro énfasis. Nuestro énfasis debería de ser predicar la cruz del Mesías, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que si tú has entendido la cruz, entonces tú has sido elegido para salvación. Fíjense lo que dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No pueden comprender el mensaje tan simple, tan sencillo de la cruz, que qué implica la cruz, que estamos muertos en delitos, que no hay nada que podamos hacer en nuestros propios medios, en nuestra carne, para obedecer la Torá, para entender los profetas. No podemos hacer nada. Separados de Él, nada podemos hacer. A los que se salvan, a los que ya entendimos que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia,
Esto es poder de Dios. Este es el poder de Dios. Ahorita va a hablar de cuál es el más grande poder en el universo. Lo más débil de Dios es el más grande poder en el universo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y esta es una cita de la profecía de Isaías 29, un juicio a la casa de Judá. Un juicio a la casa de Judá por haber desechado la enseñanza simple, sencilla de la palabra profética más segura, de la instrucción que Dios le dio a Moisés. El pueblo judío desechó a Moisés, desechó esa enseñanza, desechó esa enseñanza y empezaron ellos a envanecerse en sus razonamientos, empezaron ellos a querer añadir mandamientos, a añadir tradiciones, fueron influidos por el conocimiento de otras naciones y bueno, pues ahí comenzó su deterioro. Denme un segundito, está sonando aquí el teléfono, contesto rápidamente y vuelvo. Denme un segundito. Shalom. ¿Quién? Shalom. הכל בסדר. כן, תודה, ביי ביי. Perdón, ya quedará para la historia esta grabación que fue en vivo y pues ahí de repente suena el teléfono. Ya quedará para la historia que hice esta grabación durante mi cuarentena acá en Israel. Estoy en una habitación de un hotel y este hotel ahorita está custodiado por el ejército y pues diario me llaman para preguntarme si estoy bien, si no se están manifestando los síntomas del COVID o algo así. Entonces están muy al pendiente de que no de repente se manifieste ahí. Gracias a Dios que todo está bien y bueno, pues aquí me estoy gozando, me estoy deleitando. Yo por mí aquí me la sigo, voy a estar aquí hasta el domingo, solamente son 10 días, pero yo por mí me la sigo. Imagínense estar aquí y pues no puedo salir ni al pasillo, no puedo hacer absolutamente nada, pero imagínense que te traen aquí comida, toallas limpias, sábanas limpias y ya aquí viendo el mar en el piso 12, está increíble, todo cortesía del país y todo está increíble. Entonces pues bueno, volviendo a este tema tan crucial del enfoque de nuestra fe, de nuestra predicación es la cruz. ¿Por qué? Porque un juicio que decretó Dios a través del profeta Isaías, en el versículo 19, es que destruiría la sabiduría de los sabios, desecharía el entendimiento de los entendidos. Aquí los sabios es una referencia a los rabinos, una referencia a los escribas, una referencia a los líderes de la nación que fueron influidos. Tristemente, los líderes fueron influidos por las tradiciones, por las costumbres extranjeras y empezaron a introducir a Israel costumbres extranjeras, empezaron a ser infieles al pacto que Dios les dio a través de Moisés y uno de los juicios sería que se desvanecería su conocimiento. ¿Por qué? Porque buscaron sabiduría, como dijo Jeremías, buscaron sabiduría en naciones extranjeras en vez de buscar sabiduría en la palabra de Dios, en la fuente de agua viva. Le desecharon a él fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas de agua que no podían contener agua. Entonces ese fue el problema de la casa de Judá, que tenía la Torá, tenía la escritura. Cuando estudiamos la carta a los romanos, vimos que la ventaja que tiene el judío es que tiene la Torá, tiene las escrituras, tiene la revelación que Dios le dio a Moisés, tienen a los profetas, pero desecharon ese conocimiento, empezaron a hacerse sabios por ellos mismos, empezaron a añadirle cosas, a quitarle cosas a la escritura,
la pluma de los escribas, dice ahí Jeremías, empezaron ellos a añadir cosas y llegó el momento en que pues ya estaban tergiversando, ya formaron una religión totalmente diferente a lo que está escrito. Y entonces por eso viene el Mesías a llamarles al arrepentimiento. Todos los profetas, esa era la función de los profetas, llamar a Israel al liderazgo, al arrepentimiento, a regresar a la instrucción que Dios le dio a Moisés. Yeshua dijo que si le creyeran a Moisés, le creerían a él, porque él escribió de él. Pero como ya no estaban siguiendo a Moisés, ese fue el problema, ya no seguían a Moisés, ya seguían a sus propios maestros, a sus propios rabinos, en vez de considerar a Moisés el más grande maestro, entonces vendría sobre ellos el juicio. ¿Cuál sería el juicio? Destruiré la sabiduría de los sabios en hebreo, los jajamim, los líderes de la nación, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Yeshua en el capítulo 23 de Mateo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Todas las cosas que hacen es para gloria los unos de los otros, para atraer la atención, para que la gente vea cuán santos, cuán buenos son todos ustedes, pero por dentro son como sepulcros blanqueados y cosas muy duras que les dijo Yeshua a maestros que estaban distorsionando la palabra, que estaban poniendo por encima sus tradiciones, sus enseñanzas, y están apartándose de la palabra de Dios. También es lo mismo que dijo Yeshua: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta congregación, que empezó a haber maestros que se jactaban de su sabiduría, y Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, el que le encanta estar haciendo debates de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y vaya que ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y ponte a pensar, y justamente hoy está por haber un cambio de poder en los Estados Unidos, una de las elecciones, si no es que la elección más controversial de la historia de los Estados Unidos. Las cosas más extrañas están sucediendo ahí en el liderazgo de esa nación, y en muchas partes hay una crisis de liderazgo, hay una división en las naciones, cada quien es su sabio en su propia opinión, todo es controversial, por eso ya nadie confía en las instituciones, en los gobiernos, en la religión. Ahora, con acceso a tanta información, con las redes sociales, ve nada más tanta controversia, y más en este 2020 que nos tocó esta pandemia y todo lo que está sucediendo, y pues hay pues enloquecer con tanta información, pues enloquecer de estar viendo maestros que se levantan, expertos, científicos, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, y cada uno presenta sus pruebas y sus evidencias, y tú piensas que le crees a uno y dices: no, pues es que tiene todas las evidencias científicas, escriturales, históricas, arqueológicas, y ves a otro que dice justo lo opuesto y también te presenta todas sus pruebas, y pues llega un momento en que quedas totalmente enloquecido. Y bueno, pues ¿a quién le vamos a creer? Vean lo que dice el verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tú y yo nos salvamos, ponte a pensar en esto, reflexiona en esto. Les aseguro que si a mí me hubieran dado una cátedra, una conferencia sobre todos los misterios proféticos, el carro de fuego de Ezequiel, y me hubieran dado esa conferencia cuando yo no tenía idea de absolutamente nada, hubiera salido de esa conferencia igual que como entré. ¿Qué fue lo que cambió para siempre mi alma y me dio un deseo de aprender y de conocer a aquel que me salvó? La predicación de la cruz. Fue la predicación simple, sencilla, de que de tal manera Dios me amó, que dio a su Hijo unigénito, para que yo, si creía en Él en este momento, no me perdiera, sino que tuviera vida eterna.
lo primero que yo escuché de la Biblia que me impactó, que me sacudió, fue Juan 3:16. Con Juan 3:16 tuve para que ese mensaje fuera una explosión dentro de mi corazón. Yo no podía creer que Dios me había amado. Yo no había entendido, a pesar de que veía películas en Semana Santa de chiquito y pues como que de manera muy vaga me habían dicho que Cristo murió por el mundo y murió por los pecados. Eso ya lo había oído, pero cuando yo entendí que Él murió por mí en particular, que dio su vida por mí, eso fue una revolución. Y les aseguro que ahí yo no entendía nada de la Torá, ni de los profetas, ni de Israel, ni absolutamente nada. Pero ese mensaje del Creador del mundo dando a su vida, la vida de su Hijo por mí, eso me sacudió y eso fue el inicio, esa fue la mecha que comenzó a cambiar todo mi ser y que poco a poco me fue cautivando y seduciendo hasta conocer todo esto. Así que no se nos olvide la sencillez, por muy sofisticada que sea nuestra fe, por mucho instituto bíblico, por muchas miles de horas que tengamos de estudio, que nunca se nos olvide el centro de nuestra predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. A los griegos les encantaba estar aprendiendo cada día algo nuevo, algo novedoso, algo místico, algo misterioso, algo que nadie más supiera. Ahí cuando Pablo predica en Atenas, dice que había ahí filósofos griegos que en nada, en ninguna otra cosa que se ocupaban, sino estar ahí filosofando y debatiendo y tratando de aprender conocimientos ocultos, místicos. Y dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el rey de Israel, cómo puede ser que lo matamos? ¿Cómo puede ser que nuestros líderes lo entregaron? ¿Cómo puede ser? Eso es imposible. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, el Mesías, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí es una pregunta que hice en la pasada sesión y me acordé ahorita, me distraje un poquito porque vi la ventana y me acordé de que hoy en la mañana tuvimos una cantidad de señales. Y ahorita con esto de que los judíos piden señales, si te gustan las señales, qué lástima que te perdiste la transmisión de la mañana. Ahorita se está repitiendo el capítulo 1 y 4, pero te perdiste las señales de la mañana. ¿Quién le tocó ver las señales que nos mandó el Señor en la mañana? Digo, porque para añadir ya más cerezas del pastel a esta transmisión, fue impresionante las señales que nos mandó el Señor en la mañana. Era algo así exagerado de las palomas que venían aquí al balcón. Fue impresionante. Lástima que ya se perdió ese video, pero bueno, ya quedó en tu corazón. Esas imágenes no se borran en tu corazón, en mi corazón, ya quedaron ahí. Y bueno, todavía falta mucho para que termine esta serie de las cartas. Y bueno, si vienen más señales, si vienen más palomas mensajeras, como palomitas de que lo que estamos haciendo es voluntad del Señor y lo aprueba y le encanta lo que estamos haciendo, si vienen más señales está bien, pero si no vienen más señales, recordemos que el centro de nuestra predicación es el Mesías y el Mesías crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, el Mesías, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y esta pregunta la hice en la mañana y ahorita a estas alturas pues ya se la van a saber, bueno, excepto los que, a lo mejor los que están viendo por primera vez este video, no sé si se lo sepan, pero
para que se lo sepan, ¿qué es lo más débil de Dios? ¿Qué es más fuerte que todo lo que nosotros podamos hacer? Aquí dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y denme el texto bíblico que habla de eso. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿De qué manera Dios mostró esta debilidad, que es lo más poderoso en el universo, que es dinamita pura, que es explosión atómica? Muy bien, ahí Enma Monvi ya lo contestó. Filipenses 2, por supuesto, todo ese pasaje de Filipenses 2 se le conoce como el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, ¿cómo dice? Ahí se me fue ahorita. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Señor le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la máxima debilidad de Dios. Él, siendo el Mesías, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo más débil, mostró su debilidad, se dejó que lo golpearan, se dejó que lo humillaran, se dejó que lo escupieran, se dejó que le arrancaran la barba, se dejó que lo azotaran, y ahí totalmente opuesto a como el hombre le gana a otro, cómo el hombre impone su poder sobre otro, aplastando. A lo largo de la historia tenemos civilizaciones que son aplastadas por otras, y esa es la historia del mundo. Una civilización, la ley del más fuerte, la ley de la jungla, viene y aplasta a otra civilización, y bueno, pues esa es la manera de conquistar del hombre. Pero la manera de conquistar de Dios nuestros corazones no fue así. La manera de conquistar del poderoso de Israel, del Señor de los ejércitos, fue quedando solo como un cordero, yendo al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo más poderoso en el universo. No existe un poder más grande que su amor, que su perdón, para cambiar el corazón de piedra del ser humano. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y eso parecería insensato. ¿Cómo puede ser? ¿Poner la otra mejilla? ¿Dejar que te golpeen? ¿Dejar que te escupan? ¿Dejar que se burlan de ti? Es una tontería. ¿Cómo crees? Bueno, eso es más sabio que los hombres. No, tú defiéndete, tú ponlos en su lugar. Esa es nuestra sabiduría, esa es nuestra mentalidad. Pero Él no. Humíllate. Corre la segunda milla, ve la segunda milla. El que te quiera quitar la túnica, dale la capa, está bien, suéltalo, pon la otra mejilla. Eso es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y por qué no nos podemos jactar? ¿Por qué no podemos presumir? Porque lo vil, lo débil, lo que no es, escogió el Señor para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que si alguien se jacta, no ha entendido absolutamente nada, realmente no ha entendido la razón por la que Él nos eligió. Mas por Él estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos
sabios gracias a Él, no es nuestra propia sabiduría, es la sabiduría eterna de los siglos, justificación, somos rectos, somos justos delante de Él por la justicia del único justo, por la justicia de aquel que murió en nuestro lugar. Somos santos porque Él se santificó a sí mismo, porque Él se consagró a sí mismo y por eso nos santifica a nosotros, y somos rescatados, redimidos por su sangre. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, ahora sí, ok. Si dice así que es por todo esto, porque no eres nada, porque eres vil, eres débil, eres lo que no eras, y por su gracia, por su misericordia estás aquí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mesías y a este crucificado. Fíjense, si alguien tenía la posibilidad de organizar seminarios, simposiums, webinars, etcétera, etcétera, con títulos honorarios, como el gran doctor, como el gran discípulo de Gamaliel. Si alguien podía hacer eso, era el apóstol Pablo. Si alguien podía apantallar con sus credenciales, era el apóstol Pablo. Y a diferencia de cuántos actuales maestros que se jactan tanto a 2000 años de historia, a 2000 años de distancia, o mucho más de las escrituras, y que se jactan de un conocimiento que en ese sentido, pues el apóstol Pablo tenía mucho más, estaba mucho más cerca de los acontecimientos y no se presentaba así. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mesías y a este crucificado. Ese fue el énfasis de su predicación. Pudo haberlos mareado con tradición oral, con tantos conceptos místicos que sin duda él conocía, pero dice que su mensaje ahí en Corinto era el Mesías y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y esto de estar hablando con temor y temblor, bueno, tan diferente a nosotros. Yo estoy aquí viendo el mar en un 12º piso, muy agradable, sin ningún problema. Yo estoy hablando estas cosas a través de un live stream en YouTube. Nada que ver con lo que hacía el apóstol Pablo. A él decir en esa época que había otro rey, que no era el emperador de Roma, que no era el César, le podía costar su vida. Y de hecho le costó su vida. De hecho terminó siendo decapitado por el emperador de Roma, Nerón, y le costó su vida el predicar este mensaje del rey que fue crucificado. Así que aquí dice, no me importa, ese es el centro de mi mensaje, que Él es el rey, yo no soy el rey, el emperador no es el rey, nadie es el rey, nadie es el Señor, el único digno de ser adorado es Él, y eso le costó su vida. Y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cada que el apóstol Pablo hablaba este mensaje, sabía que podía haber ahí falsos hermanos, espías, podía haber gente de parte de Roma que podía ser acusado, todo lo que dijera iba a ser usado en su contra. Y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. No trataba yo de convencer a nadie, y aprendamos eso. No trates tú con tu sabiduría, con tus argumentos, con tus referencias, tratar de convencer algo. No es eso lo que les convence, no es ahí donde está el poder. El poder está en mandarles la bomba atómica de que a pesar de lo que hayan hecho, el Padre Eterno les amó. El Padre Eterno les amó con un amor infinito, como la altura de los cielos sobre la tierra es su misericordia. Háblales de el sacrificio de su Hijo, del derramamiento de su sangre por sus pecados. Ahí es donde está el poder. Y quizás en el momento no sucede nada, pero la dinamita se queda ahí dentro de la mente de esa persona, y tarde o temprano, si esa persona es una oveja del Señor, va a estallar para salvación.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y que cuando alguien se convirtiera, estuviera convencido que fue el Espíritu de Dios dentro de su corazón, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio, que le hizo caer rendido a los pies de nuestro Salvador. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Se dan cuenta? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, no de los grandes maestros, los grandes líderes, no. Otro tipo de sabiduría, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y bueno, a ver, aquí los que estuvieron en la primera clase, en la primera sesión, en la primera lectura, a ver si recuerdan lo que hablamos aquí. ¿Qué son esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A quién se le ocurrió ese plan de entregar a su hijo para morir en una cruz? ¿Y en qué consiste ese misterio? ¿Cuál es ese misterio del que está hablando el apóstol Pablo? Esa sabiduría de Dios en misterio, que incluso tocamos un texto donde el misterio está totalmente explícito. Díganme el pasaje, yo sé que me van a mencionar Efesios capítulo 3, hablando del misterio que el apóstol Pablo entendió, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que los gentiles que se salvan, los gentiles que vienen al Mesías, son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia de Dios, son descendientes de los israelitas dispersos, son descendientes de Abraham. Eso es lo que Pablo habla en su carta a los Efesios. Pero hay un pasaje en los evangelios, más específicamente en el evangelio de Juan, que ya lo puso ahí Neisy, efectivamente. Juan capítulo 11, ahí está esta sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría de Dios en misterio. El misterio que el Espíritu Santo le reveló a Caifás, porque Caifás era sumo sacerdote, y dice que el Espíritu Santo, por cuanto él era el sumo sacerdote, guió a Caifás a entregar a Yeshua en lugar de toda la nación. Él dijo, es mejor que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Y dice, esto no lo dijo por sí mismo. O sea, él creyó hacer algo para proteger al pueblo de Israel. Y bueno, lo hizo en sus fuerzas porque dijo, bueno, si la popularidad de este hombre sigue creciendo, acababa de llevarse a cabo la resurrección de Lázaro y Caifás estaba preocupado y vinieron a él a decirle qué vamos a hacer con este hombre, las multitudes lo están siguiendo, esto a vista, a los ojos de Roma es como una rebelión política porque el rey de Judea en aquella época pues era el emperador, y si está apareciendo toda esta multitud de judíos diciendo que no, que el rey era el hijo de David, era Yeshua, pues entonces eso era potencial de una guerra, de una matanza, y entonces Caifás decide entregar a Yeshua para proteger al pueblo. Ya había habido muchas matanzas, cada vez que se levantaba un pseudo mesías, pues venía a Roma con todo su poder y
mataba al Mesías y mataba a todos sus seguidores, y bueno, pues tenían aquí el temor de que todas esas multitudes que estaban creyendo en Yeshua, pues también fueran asesinadas brutalmente. Entonces ahí Caifás decide entregar a Yeshua y dice que eso no fue una iniciativa de él, no es que se le ocurriera a él, eso era ya parte del plan. Como él era sumo sacerdote, él entregó al pueblo en ese momento, pero no se dio cuenta que entregar a Yeshua en ese momento por el pueblo no nada más era para salvar al pueblo en ese momento, sino para salvar al pueblo en todas las generaciones. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, profetizó que Yeshua habría de morir por la nación judía en ese momento, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea que el sacrificio de Yeshua tendría implicaciones para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y si le sigues leyendo, ahí mismo, más adelantito dice que, por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y ahí se quedó con sus discípulos. Efraín, una referencia a las 10 tribus de Israel, que dónde están las 10 tribus de Israel dispersas entre las naciones. La profecía de Oseas nos habla de eso, y en realidad todos los profetas hablan de eso, Amós habla de eso. Y el Mesías dejó a las 99 ovejas para ir en búsqueda de la descarriada. Así que Yeshua mismo en Juan capítulo 10 dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, es necesario ir por ellas y las voy a traer de vuelta, y será un solo rebaño y un solo pastor. Para cumplir la profecía de Ezequiel capítulo 37, los huesos secos, los israelitas que están en el exilio, van a venir, se van a unir a la casa de Judá, y va a ser un solo rebaño y un solo pastor. El hijo pródigo que regresa representa a Efraín, que botó la herencia y va a regresar al final. Así que ese es el misterio. El misterio es que Yeshua va a morir para levantar el tabernáculo caído de David, para restaurar a la nación de Israel. La nación de Israel, toda la nación pecó, todo Israel pecó, tal cual Adán, todos transgredieron, todos se hicieron inútiles, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Entonces ese es el misterio, que su siervo, el siervo de Dios, el Mesías sufriente, va a entregar su vida para rescatar al pueblo de Israel, que está sembrado entre las naciones, que está regado entre las naciones, y cuando lo traiga de vuelta, entonces será una vez más restaurado el tabernáculo caído de David. Y dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No sabía Caifás no sabía, no entendía las implicaciones eternas que tenía el que él entregara a Yeshua. Toda la plenitud de lo que eso significaba. Pilato no sabía que crucificando en ese momento al rey de los judíos, él no sabía que iba precisamente a ser derribado el imperio romano. Ellos no tenían idea de eso, pensaban que se libraban de él y no sabían que era justo lo que le daría las llaves de la muerte, le haría conquistar el sepulcro, y dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Obviamente Satanás, todas sus huestes espirituales de maldad, no habían inspirado a los líderes a que hicieran esto, porque eso significaba su derrota para siempre. Si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le hubiera ocurrido ese plan de redención? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y todos estos misterios, todos estos misterios, dice que le fueron revelados, les fueron preparados a los que le amamos. ¿Y por qué le amamos?
Pues porque entendimos todos estos misterios. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero y nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Su Espíritu que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea que esto no se aprende en las yeshivot, en las escuelas para rabinos, ni en los seminarios teológicos, ni en las instituciones. Esto no se aprende ahí, esto se aprende de lo alto. Esto te lo revela el Creador de los cielos y la tierra, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente del Mesías. De manera que yo, capítulo 3, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y pregunta, aquí una evidencia de carnalidad que está mencionando el apóstol Pablo es que estemos con debates, contiendas, divisiones, uno diciendo yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. Dice, ¿no sois carnales? Y bueno, pues ahora una vez más con toda esa difusión de información, redes sociales, ministerios aquí, ministerios allá, maestros aquí, maestros allá, expositores, hay de todo. Tienes un buffet ahí en YouTube, tienes un buffet en internet para seguir a diferentes maestros. ¿Y por qué hay tanta división? Bueno, pues precisamente porque somos niños, somos carnales, y fíjense que aquí el apóstol Pablo, considerando que todos estos eran niños todavía carnales, dice que les dio a beber leche. Y pregunta, ¿cuál es la leche? ¿A qué se refiere con que les di a beber leche? El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche número 1? ¿Y cómo debemos beber la leche? Bueno, el bebé bebe esa leche poquito a poquito, no le echas ahí, no lo metes ahí en una alberca de leche, o no le echas ahí ni siquiera le das con vaso, le das con un biberón. El biberón tiene unos hoyitos y va comiéndose la leche, tomando la leche poquito a poquito. Así que aún en la misma escritura está escrito el modelo que nosotros estamos siguiendo. O sea, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque estoy leyendo y explicando línea por línea, renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Esa es la manera de instruir. ¿Y dónde aparece eso? Que así deberíamos de haber instruido. En esa cita, a ver, ustedes me la dan ahorita, en esa cita de un profeta, el profeta lamenta, o Dios lamenta a través del profeta, que el pueblo ya se sentía muy, muy sabio, muy conocedor, muy arrogante, estaba lleno de orgullo y ya se le hacía muy infantil esa manera de aprender. Dios instituyó cómo debíamos aprender. Medita en este libro de la ley de día y de noche para que guardes y hagas todo conforme a él está escrito, porque en esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio capítulo 6, meditarás en este libro de la ley de día y de noche para que guardes,
estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte, y habla de repetición, 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 repetición. Ahorita estamos repitiendo estos capítulos. Esdras lo hizo de la misma manera. Nehemías capítulo 8 leía verso por verso y explicaba de manera que la gente entendía lo que les estaba diciendo. Y bueno, ya lo escribieron por ahí. Enma está a todo lo que da. Enma, qué bárbara, qué diligencia de esta estudiante. Ya puso ahí la cita de Isaías capítulo 28. Efectivamente, Isaías 28:13 habla de a quién se le enseñará ciencia y doctrina. ¿A quién? ¿Quiénes son los únicos puros, los únicos que tienen la sencillez, la capacidad de aprender otra vez poquito a poco? A los bebés, a los destetados, a los recién nacidos. ¿A quién le voy a enseñar? Dice Dios a través del profeta Isaías. Pues porque dice, ya nada más quedaban los bebés, porque ya se sentían muy maduros, se sentían muy grandes, se les hacía ya como que eso ya está muy, muy atrasado. Yo ya necesito misterios, yo ya necesito más revelación, yo necesito vianda, ya necesito carne, ya necesito filetes espirituales. Y seguramente tú has escuchado en alguna ocasión, yo recuerdo a un maestro de la Biblia que siempre comenzaba diciendo eso, siempre decía, ahora sí les voy a echar un filete espiritual. Y esa jactancia de pensar que un tema, esa jactancia de pensar que un tema es un filete y algo así, pues déjame decirte que no puedes comerte un filete espiritual, no puedes comerte un bistec espiritual si primero no pasaste por la leche, si primero no pasaste por la línea por línea, renglón tras renglón, si no empezaste en Génesis verso por verso, entonces te vas a atragantar con otro tema y tratando de conectar escrituras, pues no vas a poder conectar escrituras, no vas a poder entender el rompecabezas si no fuiste verso por verso, línea por línea a través de toda la escritura. Entonces, por eso podemos entender tanta carnalidad, por eso podemos entender tanta división en los grupos religiosos, porque no se está estudiando la Biblia como vemos en la Biblia que se debe estudiar. Línea por línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Tenemos que despojarnos de todo lo que sabemos y volver a empezar como niños. Si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Ese era el problema de Corinto. Así que ya sabes que tenemos el mismo problema de Corinto. Tenemos el mismo problema de Corinto. Se levantan maestros, cada quien conforme a sus propias concupiscencias, cada quien trae una tendencia, un tema, uno habla de una cosa, otro habla de otra cosa, pero ¿quién se dedica a explicar la Biblia como los grandes, como Moisés, como David, como que David, capítulo 1 del Salmo, el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que volvamos a esa sencillez, volvamos a esa simpleza de estudiar la palabra, de ponernos de acuerdo, de empezar por el Aleph Bet, así, línea por línea, renglón tras renglón, y entonces poco a poco nos vamos a poner de acuerdo. Tú no podías jugar turista o ajedrez si primero no se ponen de acuerdo en las instrucciones. Lee la caja del instructivo de las damas inglesas o el juego que vas a jugar y lean las instrucciones con mucha atención y entonces van a poder jugar y van a estar de acuerdo. Pero si no, el juego va a ser muy desagradable. Si cada quien mueve las piezas como se le da la gana, eso era lo que pasó en la época de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía y una vez más estamos en la misma condición, peleándonos unos por otros, cada quien piensa saber más y pues nunca nos tomamos el tiempo de beber leche como niños.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Se dan cuenta? Esa es la evidencia de que somos carnales, de que somos niños carnales, cuando nos estamos peleando unos con otros, cuando estamos pensando que sabemos más que otro y discutiendo y debatiendo, y es una vergüenza ahí en las redes sociales ver en los comentarios gente que se está peleando. Esa es una tristeza y pues es justamente Corinto lo que estaba pasando acá, y eso es lo peor, es lo que causa a los incrédulos que ven esas discusiones y pues no quieren saber nada, y entonces estamos cometiendo algo peor, que es la blasfemia del nombre. Estamos siendo de tropiezo para la gente que, en vez de escuchar el mensaje de la cruz tan profundo, tan simple, está siendo testigo de tantos debates innecesarios. Y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y este Apolos, un elocuente maestro de las Escrituras que se menciona en el libro de los Hechos, originario de Alejandría, una ciudad en Egipto donde existía una biblioteca muy famosa. Y pues imagínense todo el conocimiento que tenía Apolos. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Bueno, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, el que pone los fundamentos, el que va a checar el terreno y lo nivela y hace que ahí empiecen a ponerse los cimientos, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo fue el que fundó esa comunidad ahí en Corinto, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Él tiene que ser el fundamento de todo lo que enseñamos. En otras palabras, cualquier cosa que enseñemos tiene que estar acorde, en armonía a los evangelios, acorde, en armonía con todo lo que Yeshua enseñó. Por eso es que las cartas apostólicas, Apocalipsis, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento tiene que estar en armonía con lo que enseñó Yeshua. Los apóstoles simplemente tenían que enseñar, compartir lo que Yeshua les enseñó. Y Yeshua simplemente sigue la línea y es el cumplimiento de todo lo que los profetas y Moisés anunció. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. O sea, es que si una doctrina, una enseñanza, y de esto tenemos que estar muy sensibles en este movimiento de las raíces hebreas, porque si una doctrina te está alejando del rabino de rabinos, del maestro de maestros, y estás empezando a seguir a otros rabinos y sus propias interpretaciones, ya estamos poniendo otro fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice Apocalipsis que cuando Yeshua regrese, vendrá con ojos de fuego, sus ojos como llama de fuego, y ahí se revelará si todo lo que enseñamos como supuestos expositores de la Biblia permanece, si realmente es puro, si realmente es inspirado por el pastor de Israel, por el rey de Israel, o fue de nuestra propia cosecha, o solamente utilizamos a Yeshua como un medio de ganancia personal o de fama o de vanagloria, o solamente incluso hay algunos expositores
que usan su nombre, pero para atacarlo, para blasfemar de él, para ir en contra de él, pero como saben que esto atrae multitudes, como el nombre de Yeshua, o más bien de Jesucristo, tú dices Jesucristo y eso atrae, haces un libro sobre él y atrae, entonces, bueno, pues usan su nombre, ya sea para bien o para mal, pero cuando venga él con ojos de llama de fuego, pues ahí se verán las intenciones del corazón. Y bueno, pues aquí dice, en el caso de los que predican de él, pero por cosas temporales, por razones temporales, oro, plata, cosas de este mundo, cuántos predicadores hay de Cristo, pero que están levantando su propio reino, dice, bueno, pues la obra de esa persona se va a quemar, sufrirá pérdida, todo su gran ministerio se va a perder, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y bueno, por misericordia, porque bueno, por lo menos esa persona está dando a conocer el mensaje del Mesías y no dudo que le amen, no dudo que sinceramente le amen, pero bueno, muchas de las cosas que están haciendo es por su propio beneficio, por su propio reino, bueno, pues va a tener misericordia de ellos, pero todo lo que hagan se habrá perdido. Así que tenemos que estar seguros de que lo que estamos edificando verdaderamente viene de parte de Él. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí la palabra templo, en el griego es la palabra naos. Esta palabra naos se utiliza en la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego, y se utiliza en referencia al lugar santísimo. El lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, esa caja de madera de acacia recubierta de oro, que tenía las tablas de la ley. Ahí se manifestaba la presencia de Dios, así que todos aquellos que somos creyentes, todos aquellos que somos discípulos de Yeshua, somos el lugar santísimo del Señor. Dentro de nosotros están las tablas de la ley, dentro de nosotros están escritos los mandamientos y en nosotros se manifiesta la presencia de Dios. Todos unidos como congregación sacada entre las naciones, somos el lugar santísimo de Dios. Así que si alguien destruye este templo o lo divide, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. O sea que tengamos cuidado con los que están dividiendo, están destruyendo el templo, el lugar santísimo del Señor, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No te jactes de tus títulos científicos, religiosos, olvídate. Más vale que te desprogrames de toda esa sabiduría humana si realmente quieres recibir la sabiduría de Dios. Recuerda, toda planta que Él no plantó será desarraigada. Yeshua dijo que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Así que no nos llamemos maestros unos a otros, no nos hagamos llamar rabí, mi grande, o padre, mi Padre Santo, no nos hagamos, pongamos por encima unos de otros. ¿Por qué? Porque eso solamente produce vanidad, jactancia. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, despójate de todo, de toda literatura, de todo comentario. A veces hay mucha jactancia en libros. Es muy común ver expositores que aparecen ahí en video y detrás de ellos hay una gran biblioteca, una cantidad ahí de libros como para dar respaldo a lo que están exponiendo, ¿no? Con la idea de que los que estén viendo ese video vean toda esa cantidad de libros allá atrás y digan, wow, este hombre sí debe ser un erudito. Mira nada más cuántos libros tiene, pero eso no garantiza nada. O sea, el que tengas todos esos libros pues puede ser nada más de decoración. Yo en ocasiones lo he hecho y yo la verdad lo hago por decoración. Les garantizo que de toda esa biblioteca que tengo, así que les diga, wow, que yo ya me la memoricé, yo ya me metí a estudiar así a fondo todos esos libros, yo no creo que ni siquiera he profundizado en un 10% de todos los libros que tengo, así realmente a ciencia cierta. Y aunque lo haya hecho,
aunque realmente me haya metido así a todos esos libros y tenga todos esos libros en la mente, de nada sirve si es mera sabiduría humana. De nada sirve si el enfoque, si el fundamento no es Yeshua. Así que no te apantalles cuando veas un video ahí con alguien con toda una biblioteca, una librería. Eso no demuestra nada. Son los frutos los que demuestran si realmente alguien ha nacido de nuevo. Así que dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, no presumas de los hombres, porque todo es vuestro. Estos hombres que enseñan son un don de Dios para edificarnos unos a otros. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todos ellos son servidores que fueron levantados por el Señor para instruirnos, para edificarnos unos a otros. Todo es vuestro y vosotros sois del Mesías y el Mesías de Dios. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los expositores de la Biblia, los maestros, Pablo, Apolos, todos ellos, tú, yo, los que estamos llamados al ministerio? ¿Qué somos? Somos servidores del Mesías y administradores. Servidores y administradores de los misterios de Dios. Y bueno, servidores se refiere a, en aquellos tiempos, los esclavos de menor categoría, los que se dedicaban a labores más sencillas, como limpiar, como estar haciendo ahí labores cotidianas. Y los administradores eran también esclavos, pero se dedicaban a cosas un poquito más complicadas, que requerían más conocimiento. Un ejemplo de esto sería José el soñador, que era era esclavo de Potifar, pero era administrador, administraba toda su casa. También estaban esclavos de menor nivel, que se dedicaban ahí a actividades muy simples. Así que ya sea que el Señor te llame a lavar baños, o ya sea que te llame a compartir la palabra, a final de cuentas, ambos estamos llevando a cabo un servicio para el Señor y ningún trabajo podemos decir que es inferior. Todos los trabajos son importantes, sin embargo, el de enseñar pues es de mucho más responsabilidad. Por eso Santiago dijo, no os hagáis maestros unos de otros, porque recibiréis mayor condenación. Por supuesto que hay mucho más responsabilidad en mí al estar compartiendo este mensaje que si estuviera lavando los baños, ¿no? O sea, lo más que puede pasar si lavo mal el baño es que pues, te vayas de ahí diciendo que está sucio, huele mal y no pasa nada. Pero si soy tropiezo con lo que estoy enseñando, entonces eso sí puede traer consecuencias graves. Y aquí lo que dice Pablo es, bueno, a final de cuentas, ¿qué somos? Somos servidores del Mesías, cosas cotidianas, tareas cotidianas, y administradores de los misterios de Dios. Ya hablamos acerca de esos misterios del Mesías que fue crucificado para traer de vuelta a las ovejas perdidas de Israel. Tú y yo somos administradores de eso. Y dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ok? Si tú recibiste ese misterio, tienes que ser fiel. Fíjate, no estamos llamados a ser exitosos y wow. O sea, aquí tenemos que asegurarnos que somos fieles. No tengo que estar pensando en cuántos likes tengo, en cuántos suscriptores tengo en YouTube, cuánta gente se está conectando, cuán exitoso es mi ministerio. Eso no es en lo que tenemos que enfocarnos, sino en que sea fiel y que administre este mensaje y que lo comparta. Eso es, el crecimiento no depende de mí, eso depende del Señor. Ya me quedó bastante claro que esta obra es una obra tan grande, es tan divina, es tan celestial, que solo Él la puede hacer.
yo lo único que tengo que hacer es ser fiel, estar compartiendo este mensaje, de mí no depende, no me tengo que afanar en estar ahí, ay, a ver, y voy a comprar ahí publicidad para que me promuevan más mi mensaje. No, o sea, yo me tengo que enfocar exclusivamente a estudiar este mensaje, a compartirlo, a administrarlo y ser fiel. Hay una gran diferencia entre ser exitoso y ser fiel. Podríamos decir que Jonás, el profeta Jonás, fue un profeta muy exitoso. Se está acabando mi batería, o sea que ahora sí tengo mayor reto. Ya estamos por terminar, tengo como 15 minutos para terminar, así que vamos a esperar que no se acabe la batería. Y bueno, entonces estoy llamado a ser fiel. Jeremías fue fiel en el mensaje que se le mandó y no fue exitoso. Jonás no fue fiel, huyó de la presencia del Señor y fue muy exitoso. Trajo un gran avivamiento ahí en Nínive. Así que no nos apantallemos por los suscriptores, por los likes, por la cantidad de miembros que alguien tiene. Eso no es lo importante. Lo importante es que seamos fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ni yo aún me juzgo a mí mismo. Podríamos caer en el error de juzgarnos muy a la ligera. Somos muy dados a juzgar muy severamente a otros y ser muy lights con nosotros mismos, o al revés. Podríamos a veces ser muy severos con nosotros mismos. Pero recuerda, el único que nos puede juzgar es el Señor. Así que no te preocupas por lo que otros digan de ti, que te critiquen. Asegúrate de que estás siendo fiel al Señor. Y contigo mismo, recuerda, el Señor espera menos de ti de lo que a veces tú mismo te exijas. Así que asegúrate de no ponerte un yugo pesado, de no exigirte cosas que Él no te esté exigiendo. No te pongas yugos que Él no te ponga. Y es lo que dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ya lo aprendimos también en Romanos. Dejémonos de estar juzgando unos a otros, de estar criticando, juzgando al siervo ajeno. Enfoquémonos en lo nuestro, en ser fieles a lo que el Señor nos llamó. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Seamos como los de Berea, que todo lo que escuchemos de algún maestro, comprobémoslo en las Escrituras. No menospreciemos a los profetas, a los expositores, pero examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo: no se apantallen tanto por Apolos, por mí, no piensen de nosotros más allá de lo que está escrito. En otras palabras, todo lo que yo les diga, cotéjenlo con las Escrituras, compruébenlo con las Escrituras. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y de esa manera, si solamente pensamos de alguien en base a lo que está escrito, entonces ya no tenemos por qué estar exaltando a los hombres, porque pues, simplemente está leyendo lo que está escrito. No está inventando el hilo negro, no está recibiendo la gran revelación nueva. No, si algo es bíblico, no es nuevo, y si es nuevo, no es bíblico. Así que no nos gloriemos en más allá de las cosas que están escritas. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y dice, ya ustedes se sienten autosuficientes, ya se sienten que están reinando, que están liderando, ya no nos necesitan. Y eso es lo que está pasando con el liderazgo de la comunidad de Corinto, que el apóstol Pablo fundó, que él fue el padre espiritual de ellos, él les predicó de Yeshua, pero aquí ya se sentían ellos que no le necesitaban, lo estaban menospreciando, y
Pablo dice, bueno, pues ojalá realmente estuvieran reinando juntamente con vosotros. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y aquí cita esto del espectáculo, cita una práctica de los romanos cuando conquistaban a un pueblo, que hacían un desfile triunfal ahí en Roma, llevando el botín que habían tomado de ese pueblo y llevando a los esclavos en un desfile, se llevaban ahí a todos los esclavos. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esa situación como alegoría, como que nosotros, al final de cuentas, los apóstoles somos como un espectáculo, somos esos esclavos que van ahí sin derecho a nada. Qué diferente esto es a lo que tristemente a veces pasa en el nombre de Cristo actualmente, con algunos que se autoproclaman apóstoles y que se ponen siempre en primer lugar. Y aquí tan diferente la perspectiva del apóstol Pablo y de lo que los apóstoles estaban viviendo en aquella época. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en el Mesías, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en el Mesías, aunque tengas otros maestros en el Mesías, dice, no tendréis muchos padres, pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, yo les prediqué el Evangelio a ustedes. Aunque muchos después ya tengan más maestros, no se olviden de que yo les prediqué por primera vez al Mesías. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y recuerda esta exhortación del apóstol Pablo. Nunca te olvides de los que te predicaron por primera vez la palabra. Tenlos en alta estima. Es muy triste y es un gran tropiezo y yo me arrepiento y les pido a todos que si lo han hecho así, se arrepientan de tener una actitud arrogante, ingrata a aquellos que nos predicaron de Cristo y que a lo mejor ahora no tienen la revelación que nosotros tenemos y todos estos misterios y que las dos casas y que Efraín, a lo mejor no saben todo esto que nosotros ahora sabemos por su gracia, por su misericordia, pero no seamos malagradecidos, no los critiquemos, no los menospreciemos. Y recuerda que tú y yo no estaríamos conociendo todo eso si no hubiera comenzado porque ellos nos predicaron la cruz. Así que restauremos toda actitud tóxica de menosprecio a la mano que nos dio de comer. No escupamos la mano que nos dio de comer. Y si vamos a hablar de los cristianos o de las iglesias o de los pastores o de los rabinos, puede ser que alguien viene de un contexto judío. Si lo vamos a hacer, más vale que lo hagamos con mucha humildad, con mucho respeto, con mucho cuidado y sobre todo con mucha gratitud a los que nos precedieron, a los que nos enseñaron algo de las Escrituras. Y va a cerrar diciendo, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Timoteo, un siervo fiel, un joven que estuvo con el apóstol Pablo hasta el fin. En su segunda carta a Timoteo, ya al final de su vida, el apóstol Pablo con melancolía le escribe a Timoteo que todos le habían dejado. Recuerden cuántos nombres escribió en su carta a los romanos, cuántos nombres sabía el apóstol Pablo, recordaba con cariño en sus cartas a cuántas decenas, centenares de personas a las que él les predicó. Y al final, ¿qué dice? Todos me han dejado. Todos me han dejado. Y una exhortación como discípulos, no te olvides de los que te precedieron. Vamos a ser agradecidos con aquellos que nos compartieron este mensaje, vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir viendo de qué manera les compensamos, les restituimos todo lo que hicieron por nosotros y como maestros tengamos una actitud de perdón a los que
nos dan por la espalda, a los que nos están criticando, a los que están murmurando de nosotros, a los que se están jactando. Vamos a tener una actitud de perdón. Recordemos que a quién servimos, y tú vas a ver que cuando estés compartiendo va a pasar gente del ministerio que el Señor te dio. Va a haber un desfile de personas, y va a haber personas a las que les vas a dedicar mucho tiempo, mucha sensibilidad, etcétera, amor, y después van a terminar hablando mal de ti. Aprendamos a perdonar, aprendamos a tener la actitud del apóstol Pablo, de encomendárselos al Señor. Y aquí va a concluir diciendo: por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en el Mesías, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ya pensaban que los había ahí abandonado. Dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder de una vida transformada, en poder de una vida con fruto. Y por eso en el siguiente capítulo, primero empieza diciéndoles: ustedes están envanecidos, ya creen que no me necesitan, ya creen que ustedes reinan, ya creen que ustedes tienen tanta sabiduría. Primero les empieza a hablar por ahí, y en el capítulo 5, no te pierdas el capítulo 5, porque les va a humillar en el sentido de demostrarles que toda su sabiduría de nada les sirve para un problema absurdo de inmoralidad que estaban viviendo ahí en la comunidad. Así que no te pierdas el capítulo 5. Y bueno, va a cerrar el capítulo 4 diciendo: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y aquí concluye el capítulo 4, misión cumplida. Terminamos el capítulo 4 antes de que se acabara la batería de mi teléfono. Tiene 5 de batería, está a punto de terminar. Así que bueno, pues vamos a orar, y piensa en este último versículo. Piensa en todo lo que aprendimos el día de hoy, y cómo quieres que venga el Señor a ti y a mí. ¿Cómo quieres que venga? ¿Con vara para darnos unos azotes? ¿Por arrogantes? ¿Por ingratos? ¿Por indiferentes? ¿O quieres que venga con amor? ¿Quieres que venga con espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieres que venga? Bueno, pues recuerda todo lo que has aprendido el día de hoy, y que más vale que el Señor, cuando venga, nos agarre confesados. Vamos a confesar, ¿qué les parece? Nuestra arrogancia, nuestra indiferencia, todas las cosas negativas de las que se habló en esta carta, nuestra falta de estudio como niños. Vamos a pedir perdón por ello, y que el Señor, cuando venga, nos reciba con amor y mansedumbre. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por repetirnos las mismas cosas. El día de hoy fue un día intenso de repetirnos este mensaje, Señor. Si tú permitiste que volviéramos a meditar en estas palabras de tu siervo Pablo, es porque quieres hacer énfasis en esto, Señor. Perdónanos y ayúdanos a restituir y a compensar y agradecer a todos aquellos que nos han precedido. Y, Señor, que el fundamento y el centro de toda nuestra predicación sea la cruz de tu Hijo Yeshua, que dio su vida por nosotros. Si tú estás aquí por primera vez, entrégale tu vida a Yeshua. Dile: Señor, perdóname, yo reconozco mi orgullo, mi arrogancia, y aquí está mi vida, Señor. Quiero empezar a aprender como niño recién nacido. Quiero empezar a aprender. Me despojo de toda mi sabiduría, de todo lo que pienso saber, y quiero empezar a aprender de ti. Señor, escucha la oración de tus escogidos y purifícales, así como purificaste al centurión romano cuando Pedro le predicó. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén.
gracias, mi Señor.